La historia que les traigo esta noche tiene que ver con cierta visita, la cual provocó una huella bastante fuerte en nuestra protagonista. Ya sabemos que en algunos hogares no reina especialmente la paz y la armonía. Hay sitios que parecen estar infectados con ciertas situaciones y cuestiones un tanto turbadas que provocan que el sitio en cuestión empiece a desarrollar algunas cosas, algunos hechos un tanto inquietantes. Dicho esto sería una visita a casa de mi amiga. Hola, te mando mi historia con la esperanza de que puedas leer lo que me pasó cuando fui por primera vez a la casa de una amiga. Resulta ser que tengo una buena amiga desde la secundaria, pero nunca había ido a su casa hasta que nos dejaron hacer un trabajo para cierta materia. Se suponía que iríamos a la casa de uno de los chicos que estaban en nuestro grupo, pero al final su madre lo castigó por cierto problema que tuvo y no lo dejó hacer la reunión. Por ello, los que quedábamos terminamos por ir a la casa de esta muchacha. Aunque ella ya nos había advertido que pasaban cosas un tanto raras dentro de su hogar, lo cierto es que la mayoría no le hicimos caso. Es más, en mi caso yo hasta la tiré de loca en varias ocasiones, diciéndole que nada de eso existía y que si no quería que todos fuéramos a su casa, pues que mejor lo dijera y que lo dijera claramente. No nos íbamos a molestar y mucho menos se le íbamos a recriminar, ya que sabíamos que aunque faltaba uno de nosotros, todavía había otros 5 chicos y probablemente su madre no se sentiría muy a gusto atendiéndonos a todos. Nunca voy a olvidar que ella simplemente alzó los hombros y no dijo nada, como si ya hubiera estado acostumbrada a que todo el mundo la ignorara o que simplemente lanzaran sus palabras al aire. En fin, llegando a la casa, nos sorprendimos al ver que donde ella vivía, de hecho, era una casona súper vieja, de esas que tenían antes los abuelos para literal meter a todos sus hijos en el hogar y que todos vivieran en un solo sitio. Así de grande era el lugar, imagínatelo. Literal, era tan grande que en una de esas un par de nosotros pensamos que mi amiga tenía más dinero del que creíamos o algo así. Porque vamos, ¿quién tiene una casa de 5 pisos en la ciudad? Es algo súper loco, ya no se ve. Pero pues sí, ella y su familia vivían en un lugar así. Ya después nos contó que lo que pasaba era que su bisabuela había comprado el terreno donde se levantó la casona a un precio casi ridículo. Porque pues la verdad es que le había sucedido algo un tanto feo a las personas que habían comprado el terreno antes que ella. En específico, parecía ser que lo que había ocurrido pasó en el lugar que ahora ellos tenían designado para el sótano. Sí, la casa tiene sótano, pero después te cuento qué onda con él. Lo importante ese día fue que tras comer y hacer un poco del mismo trabajo, pasó lo que tenía que ocurrir. Me dieron muchísimas ganas de ir al baño.
Le pregunté a mi amiga si podía pasar a su sanitario y tras señalarme las escaleras que daban al primer piso, se me hizo fácil simplemente subir, casi corriendo para hacer mis necesidades, sin prestar mucha atención a lo que había a mi alrededor. La verdad es que estaba más ocupada en otras cosas y no te miento, la verdad es que ni siquiera pensé que iba a pasarme algo por el simple hecho de subir. Curioso, pero ese no fue el caso. Nada más llegué al primer piso y di unos cuantos pasos, empecé a sentirme un poco mareada. Creí que era porque estaba cansada, porque no había estado durmiendo todo el tiempo que a mí me gustaba por estar haciendo varios trabajos, no solo el que nos habían dejado, yo qué sé. El chiste es que quise dar una explicación a lo que sentía y pasé al baño sin prestar mucha atención a lo que me rodeaba. Cuando abrí la puerta del baño para salir, que ya había terminado todos mis asuntos, te lo juro, me pareció ver una sombra pasar corriendo hacia el piso de arriba. No faltó el susto que me di y pues sí, salté y hasta le grité a mi amiga que eso no era gracioso, que dejara de hacer el tonto. Pero mientras me estaba yo asomando por el hueco de las escaleras para ver a dónde se había metido supuestamente mi amiga, para seguirla regañando, para seguirle gritando, mi cabeza dio un campanazo súper fuerte y hasta me dio la impresión que las escaleras se alargaban hacia arriba, como si no fueran a terminar nunca. Pues sí me asusté un montón ya en ese momento, porque no era normal. La verdad es que yo nunca he padecido de temas de depresión ni nada de eso. Entonces, pues sí me saqué de onda. Y más porque, como te digo, o sea, clarito, vi a esa figura pasar corriendo. Yo pensé que era ella. Pero, pues, cuando estaba mirando hacia arriba, pues no, me di cuenta de que no se asomaba nadie. Y de hecho, mientras yo estaba toda mareada viendo hacia la parte de arriba de la casa, sentí una mano en mi hombro. Ya no te cuento el grito que pegué, y todo porque mi amiga y su hermano habían escuchado mi grito y habían subido para ver qué era lo que me estaba pasando. Pues ya cuando me vieron asomada por el hueco de la escalera para poder ver hacia arriba, los dos se espantaron porque dicen que cuando me vieron así notaron cómo me estaba tambaleando y pues solo se les ocurrió tomarme del hombro para que no fuera a caerme. Ya abajo, ya con un vaso de agua en mis manos y más tranquila, mucho más tranquila, pues los dos me advirtieron que de preferencia no viéramos fijo lo que sea que había en las escaleras y que de preferencia no alzáramos la cabeza cuando estuviéramos cerca de ese tramo, de ese hueco que daba hacia las escaleras de arriba, ya que uno de sus tíos había tenido un accidente un tanto grave por culpa de ese extraño efecto óptico que tenían las escaleras, que daba la impresión que literal las escaleras seguían hacia arriba y hacia arriba sin tope. Junto con ese tema, mi amiga por fin me reveló qué pasó justamente con los dueños del terreno. Resulta ser que antes de que la abuela comprara el espacio, en este sitio había una casa un poco más pequeña, no tenía de hecho tantos niveles, nada más era un nivel y la parte de abajo que ellos usaban más como cuarto de cachivaches. Y en el techo de esa mini casita que tenían, que literal no es nada y ya no queda nada de esa mini casita, en el techo había cierto espejo el cual rescató su bisabuela de los antiguos dueños
y a la bisabuela se le ocurrió la grandiosa idea de que ese espejo se hiciera muchísimo más amplio a modo de que reflejara las escaleras, que diera esa especie de efecto un tanto curioso. Entonces, pues sí, ya cuando me empezó a comentar eso, también me reveló que aunque la bisabuela y el resto de la familia se dieron cuenta ya después de un tiempo del error que había cometido la señora al poner ese espejo y ampliarlo con otros más, como para dar este efecto, aunque se dieron cuenta de ese error con el paso de los años, pues sí les empezó a dar como miedo quitarlo, porque cada que intentaban quitarlo pasaba algo, porque como el espejo estaba muy arriba, fue justamente en uno de esos intentos que intentaron quitarlo que uno de sus tíos se accidentó. Desde ahí, pues sí, la verdad es que sí les da algo de miedo que alguien se vaya a caer nuevamente por el simple hecho de desmantelar el bendito espejo. Ya después también me comentó, pero eso en la escuela, me comentó que cuando le vendieron el terreno a la señora, le dijeron que los vecinos, hacía unos años, habían hablado con la policía, habían comentado que se estaban metiendo unos cuantos vagos al terreno. Los policías entraron para ver qué onda con la situación y se toparon que en este pequeño tramito que estaba medio construido, en esa pequeña casa ya toda derruida, que les digo al final tumbaron, estaban 2 vagabundos sin vida. Estos vagabundos estaban en esa franja, en ese trozo de espacio que usaban como cuarto de cachivaches y que ahora era el sótano. Los encontraron ahí, pero nadie supo qué pasó con ellos, porque es que fallecieron, nadie sabe nada. Algunos piensan que pelearon, otros creen que tal vez murieron por el frío, otros creen que tal vez alguna alimaña, algún animal se metió y los mordió. Nadie sabe nada. Pero pues lógicamente por eso le dieron a la señora el terreno tan barato, porque este pequeño tramo que estaba construido al final lo tiraron y este cuartito de chivas que quedó en la parte de abajo, pues se puede decir que fue lo único que se salvó de la construcción original, junto con el espejo, el trozo de espejo que pusieron en la parte de arriba de la que ahora ya es la casa de mi amiga. En fin, la bisabuela, por lo que comenta mi amiga, mandó tapar la puerta que da al sótano, porque después de que sacó el espejo y todas estas cuestiones, pues sí se sacó de onda con la historia. Aún así, por lo que comenta mi amiga, desde que se mudaron, tanto familiares como otros amigos y demás, dicen que en la casa han visto sombras raras, las cuales parecen subir a la carrera las escaleras. También comentan que de vez en cuando, aun y cuando la puerta del sótano está cerrada, que a veces en momentos, en noches con una luna muy muy cargada o en momentos que está lloviendo mucho y demás, dicen que parece ser les llega el sonido como si alguien estuviera azotando la puerta, que lógicamente la puerta está cerrada, pero pues ellos, la verdad es que sí, entre que ya se acostumbraron y entre que no les hace mucha gracia, pero pues sinceramente piensan que no pueden vender esa casa tan alto como quisieran y por eso se siguen quedando ahí, porque al día de hoy todavía viven al menos 3 familias en
esa casa. Entonces pues ya ni te cuento. Tras lo que me pasó, le dije que no iba a volver a ir a su casa y siempre que quedamos de vernos es en mi casa o en un café entre las casas de las dos. No quiero volver a tener otro encuentro como el que viví ese día. Antes no creía tanto en esas cuestiones de fantasmas, de apariciones y demás, pero ahora la verdad es que ya no sé qué creer. Lo que sí puedo decirte es que a veces suceden cosas para las cuales no tenemos explicación. Como pueden ver, la historia está bastante intensa. La historia de la usuaria Lashima está bastante interesante y no es tan extraña para varios de nosotros. Sobre todo si tenemos en cuenta que incluso en la ciudad existen construcciones, existen sitios que, seamos honestos, esconden cosas bastante turbias entre sus paredes. Entonces, ahora que ya conocen la historia que vivió esta chica, les pregunto, ¿alguna vez se han topado con algo que no podían explicar y cuyo origen tenía que ver con espejos o con escaleras? ¿Habían conocido una casa con sótano en la ciudad? En específico, si ustedes viven en Latinoamérica, ¿alguna vez habían visto una casa de ese tipo? No sé ustedes, pero aquí en México la verdad es que es un tanto extraño esto. Aún así llama la atención que la abuela se haya quedado con ese tramo, con ese trozo de la vieja casa. En fin, esperemos que a la amiga de esta chica pues no le pase nada malo y al final de cuentas lo que sea que esté en ese hogar no vaya a provocar un nuevo accidente. Cuídense, que tengan una excelente noche, descansen y hasta luego.